Buenas tardes. Vamos a comenzar esta reunión que va a tratar de un tema muy interesante por el doctor José Antonio Riancho Moral sobre las enfermedades raras. El doctor Berrazueta hará la presentación del conferenciante. Muchas gracias, excelentísima señora Presidente de la Real Academia de Medicina de Cantabria, profesora Garijo Ayensa, ilustrísimos señores y señoras académicos, señoras y señores. Es para mí un placer hacer una breve semblanza del profesor y académico de nuestra Real Academia de Medicina de Cantabria, don José Antonio Riancho Moral, uno de los internistas de la generación joven respecto a los que iniciamos nuestra carrera profesional en los años 70, cuando el doctor Segundo López Vélez refunda Valdecilla y el Hospital Cantabria y los transforma en el Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla. Fueron años muy creativos y su figura no hubiera tenido la misma importancia si no hubiera conseguido también que se iniciaran los estudios universitarios de medicina ligados al centro médico, lo que permitió, de paso, la creación de la Universidad de Cantabria y segregarse de la de Valladolid. No hay tiempo para hablar de la revolución que supuso en la práctica de la medicina, tanto para los profesionales en todos los ámbitos como para la población, no solo de Cantabria, sino de todo el norte de España, para el que fuimos centro de referencia. En algunas especialidades se recibían pacientes a cualquier hora del día o de la noche para confirmar diagnósticos y acceder a tratamientos que solo podían obtener en Valdecilla. Hoy se conserva esta referencia solo para los trasplantes, pero los cimientos se pusieron entonces. Para cumplir los retos del nuevo hospital se necesitó un aluvión de médicos formados en todas las especialidades que llegaron de diversos hospitales del país. Encontramos no solo mucho trabajo asistencial, sino también muchas oportunidades para desarrollar actividades de investigación y académicas, a las que se sumaron solo los médicos que quisieron dedicar su vida a esta forma más exigente de hacer medicina. El nuevo hospital se transformó también en una máquina de formar nuevos profesionales, tanto alumnos de la nueva facultad como médicos por el sistema MIR. Como en todas las facetas de la vida, entre los alumnos como entre los médicos de plantilla van destacando algunos que empezaron como todos desde cero, pero terminaron con una gran vocación por el estudio y un gran compromiso con la medicina, con los pacientes y con todo lo que lleva a ser un poco mejor cada día. Esa es la oportunidad que te da el trabajar en un hospital universitario. Uno de los alumnos y de los jóvenes médicos internistas que destacó en los años 80 fue el profesor José Antonio Riancho. Después de su brillante licenciatura, se especializó en medicina interna y completó su formación clínica, iniciando su labor investigadora, realizando pronto la tesis doctoral, comenzando su colaboración con el profesor González Macías en el campo del metabolismo óseo y en la osteoporosis. Posteriormente, completó su formación con varias estancias en centros de referencia internacionales, en la Dartmouth Medical School en Hanover, Estados Unidos, en la Universidad de Texas en San Antonio y en la Unidad de Enfermedades Raras y Genética Médica del Instituto Ortopédico Risoli de Bolonia. Es posible clasificar a los médicos por el nivel de autoexigencia que tienen desde el comienzo de su formación, aunque hay muchos con ejecuciones profesionales brillantes, dominando las técnicas complejas de su especialidad. Lo normal es ir detectando entre los más jóvenes aquellos que tendrán un futuro profesional con mayor compromiso investigador y que alcanzarán un mayor rango académico. A ninguno le es regalado. Solo combinando el esfuerzo en todas las áreas señaladas, asistencial, docente e investigadora, se alcanza el reconocimiento de los progresivos niveles académicos, como pronto consiguió el profesor Riancho, el más joven de los alumnos de la Facultad de Medicina de Cantabria
en alcanzar el grado de catedrático del Departamento de Medicina Interna y Psiquiatría. Como todos los profesores clínicos de la Facultad de Medicina, compagina su desempeño clínico de jefe de sección de Medicina Interna con el puesto de catedrático de Medicina Interna. Desempeña los dos trabajos a pleno rendimiento. Cumple todos sus compromisos asistenciales y docentes y dedica mucha parte de su tiempo libre a completar las tareas de investigación que también se impuso desde el inicio de su carrera profesional a principios de los años 80. Como a todos los clínicos, para poder realizar en paz todo ese trabajo, se vincularon ambas plazas, dedicación plena y entusiasta a ambas labores, pero con un solo salario. Las protestas que había por el tiempo en que los clínicos dedicábamos a la facultad cesaron cuando se consiguió ese objetivo. Por otra parte, parece una constante. El alcanzar antes la plaza de catedrático de una materia clínica o quirúrgica le descarta para ocupar la plaza de jefe de servicio. 50 años de relación hospital-universidad y ese tema no se quiere resolver con un acuerdo entre las dos instituciones. Otras universidades hace varias decenas de años que lo tienen resuelto. De todas las facetas de su trabajo, la más destacable es sin duda la investigadora. Comenzó, como he señalado, con una tesis sobre osteoporosis y metabolismo óseo, y sobre eso ha construido todas las líneas que posteriormente ha ido añadiendo y combinando, completando más de 220 publicaciones en revistas de alto impacto, algunas tan importantes como Nature, Nature Genetics, Science. Domina el campo de las enfermedades esqueléticas, metabólicos y trastornos minerales, solas o asociadas a otras condiciones como el síndrome de Down o el envejecimiento. Enriqueció sus trabajos añadiendo técnicas de análisis genético, algunas, como el análisis completa del genoma o GWAS, que le permite aplicar el estudio a amplios grupos de pacientes, y no solo en los pacientes con trastornos del metabolismo óseo, sino también en relación a circunstancias que pueden favorecer la aparición de la enfermedad, como pueden ser factores ambientales que modifiquen aspectos genéticos que favorecen la enfermedad, la epigenética. Aprovechó la pandemia de COVID para reconocer los factores genéticos que permiten la mayor incidencia en algunos grupos de pacientes, poblacionales. También aplicó estos estudios a conseguir informaciones útiles en la medicina forense, trabajos en los que consiguió la mejor colaboradora posible, su querida esposa y siempre recordada profesora Maite Zarrabeite Cimiano, que desgraciadamente nos dejó hace unos meses por una cruel patología. Tuve la oportunidad de conocer el drama que estaban viviendo en el viaje que hicimos juntos, el profesor Riancho y yo, a un tribunal en la Universidad de Valladolid hace ya años. Quiero rendir homenaje a Maite. Fue una de mis primeras alumnas que tuve en los años 70, poco después de mi reincorporación tras el periodo formativo en la Clínica Puerta de Hierro y en el Instituto Nacional de Cardiología de México. Ninguna tan cercana. Maite acudió voluntariamente a la planta durante más de un año, a pasar visita conmigo todas las mañanas a aquellos pacientes con patología reumática valvular que tanta riqueza de signos clínicos presentaban. Fue una de las médicos de aquellos primeros años en las que tuve la satisfacción de haber ayudado primero a su formación y años más tarde también a la de sus hijos, Leire y Javier. También rotaron conmigo en la planta ya de residentes o en el último año de clínica médica. Excelentes personas y excelentes profesionales, como no podía ser menos con los antecedentes genéticos y epigenéticos que han tenido la fortuna de poseer. Voy terminando. El profesor Riancho ha tenido tiempo no solo para dedicarse a la investigación, los enfermos y a la familia. Hombre apacible, sereno, con amplia cultura, ha tenido tiempo para asumir responsabilidades institucionales, dirigiendo el Departamento de Medicina Interna y Psiquiatría de la Facultad, grupos de investigación en IDIVAL,
y coordinando trabajos a nivel nacional y europeo, cargos en sociedades científicas de su especialidad a nivel nacional, y para no aburrirse, en el año de 2020 se lió un poco más y puso en marcha en el hospital la unidad de enfermedades raras en adultos, con el fin de ir montando el registro clínico, seroteca y genoteca, única forma de abordarlas de una forma sistemática y de que algún día se pueda encontrar un posible tratamiento de las patologías monogénicas a través de la reparación genética con técnicas como el CRISPR. Para eso estamos aquí esta tarde, para que el profesor Riancho nos dicte su conferencia Enfermedades raras en 2023. Muchas gracias, señora Presidente. Profesora Garijo, he dicho. El profesor tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted y a la Academia en general por la invitación. Muchas gracias también al profesor Berrazueta por sus palabras hacia mí, probablemente inmerecidas, y hacia Maite más merecidas. Tengo que reconocer que me hacen además especial ilusión porque le considero a él uno de mis maestros. Fue de las personas que me enseñó todo lo que se podía oír con un fonendoscopio que se aplicaba a un paciente. La verdad es que él oía más que yo y al principio eso, me resquemaba un poco. Después comprendí que era cuestión del fonendo. Su fonendo era mejor que el mío. Claramente. Lo que pasa es que todo el mundo sabe que la parte más importante del fonendo es la que queda entre las olivas, es decir, es el oído y el cerebro de la persona que lo lleva, y esa parte de su fonendo claramente era mejor que la mía. De manera que muchas gracias. Bueno, enfermedades raras. La idea de esta charla es sobrevolar un poco por las enfermedades raras durante un ratito, y si después la presidenta y ustedes lo estiman conveniente, pues podemos debatir o podemos comentar sobre algunas cuestiones. Quizás lo primero sobre lo que se podría debatir es sobre el nombre. No a todo el mundo le gusta el nombre de enfermedades raras, porque para algunas personas entienden que puede tener cierta connotación peyorativa y prefieren nombres como enfermedades minoritarias o enfermedades huérfanas o enfermedades de baja prevalencia. Sin embargo, por un lado, porque a nivel internacional se aproxima más a la denominación habitual, y en segundo lugar, porque me parece que se ajusta perfectamente a la definición, a las acepciones segunda y tercera de la Academia, que dicen que raro es algo extraordinario, poco común o poco frecuente, o escaso en su clase o especie. Por esta y por otra razón, que expondré en mi última diapositiva, prefiero el nombre de las enfermedades raras. Bien, ¿qué son enfermedades raras? Bueno, pues son una cosa completamente heterogénea, porque en realidad se definen únicamente por la frecuencia. Se define en Europa una enfermedad rara como aquella que afecta a menos de una de cada 2.000 personas en la población. Hay incluso algunas que son ultra raras, y esas las definimos como aquellas que afectan a menos de una persona de cada 20.000 en la población. Pero hay muchísimas. Se calcula que entre 6.000 y 7.000, de manera que no tendría ningún sentido que en esta tarde describiéramos las 6.500 o 7.000 enfermedades raras que existen, ¿no? Es también importante reconocer que aunque cada una de ellas es poco frecuente, como digo, globalmente afectan a una parte importante de la población. Y así se calcula que en torno al 5% de la población está afectada por una enfermedad rara. La mayoría son de origen genético. Entre el 70 y el 80% son de origen genético. Quizás sean más, pero en todo caso del resto no conocemos que el origen, ¿no? Y el 70% empiezan en la infancia, ¿vale? Pero eso significa, si el 70%, es decir, si la gran mayoría empiezan en la infancia, significa que en una de cada 3 personas empiezan en la edad adulta. Por tanto, las enfermedades raras, que durante mucho tiempo se consideró que eran una cuestión puramente de la pediatría, y los médicos que veíamos pacientes adultos, pues podíamos no estudiárnoslas,
Realmente hoy en día eso no es así. No es así porque, como digo, aproximadamente 1/3 de los pacientes con una enfermedad rara debuta en la edad adulta. Y después, además, porque los pediatras hacen muy bien su trabajo. Y hace años, desgraciadamente, la mayor parte de los niños con una enfermedad rara no llegaba a la edad adulta. Pero hoy en día, gracias a ese trabajo de los pediatras, sí que llegan y alguna vez son niños, pero llega un momento en que son adultos y merecen nuestra atención. Y además, otras veces, algunas de estas enfermedades raras, aunque se manifiesten en la edad pediátrica, sin embargo, pueden no ser reconocidas. De manera que esos son pacientes también que se diagnostican en la edad adulta, no ya porque la enfermedad comenzó en la edad adulta, sino porque no pudo ser reconocida porque de niños los síntomas eran muy inespecíficos o eran poco aparentes. Este reconocimiento de la importancia y de la frecuencia de las enfermedades raras en la población adulta ha hecho que en muchos países, también en España y en muchos hospitales y también en Valdecilla, pues hayan montado estas unidades para prestar una atención lo más coordinada posible a los pacientes adultos con enfermedades raras. Como ha dicho el profesor Berrazueta, nosotros empezamos en el año 2000, tuvimos que parar casi inmediatamente porque saben que en el año 2000 hubo la pandemia de COVID y entonces pues hubo que cerrar muchas actividades salvo la atención a los pacientes con COVID. Pero bueno, hoy tenemos la satisfacción de que esa unidad ha sido reconocida como unidad excelente o unidad acreditada por la Sociedad Española de Medicina Interna, que tiene un sistema de acreditación para este tipo de unidades, de las cuales en este momento hay 9 en el país, si no recuerdo mal. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad y de unidades similares? A esta unidad nosotros le llamamos UERVAL, por esta manía que tenemos ahora de poner acrónimos a todo, y entonces es la Unidad de Enfermedades Raras en Adultos de Valdecilla. Bueno, pues es una unidad en la que pretendemos dar una asistencia coordinada a los pacientes. Creo que este es un trabajo, es un work in progress, es algo en realización, estamos tratando de conseguirlo, no creo que sea un objetivo que hayamos alcanzado. Y recibimos pacientes que pueden venir de asistencia primaria o de otras especialidades médicas o de pediatría a través de una consulta de transición. Y está dentro del servicio de medicina interna, como ha dicho también el profesor Berrazueta, y por tanto vemos tipos de pacientes muy variados, pero aquellos que tienen afectaciones multisistémicas pues son nuestra principal ocupación. A veces nosotros seguimos estos pacientes de forma aislada, a veces necesitamos el concurso de otras especialidades, cardiología, dermatología, otorrino, en fin. Y desde luego tenemos una conexión muy estrecha con el servicio de genética, con el laboratorio de genética, porque es algo fundamental en este campo, puesto que, como he dicho antes, el 70 o el 80% de estas enfermedades son de origen genético. Con estas y con otras enfermedades, pero quizás con este grupo de enfermedades es particularmente importante, es fundamental el apoyo por parte de los servicios sociales y de los servicios sociosanitarios y tener algún input, tener información de qué es lo que piensan los pacientes y qué es lo que necesitan los pacientes. Y para gestionar esto es importante la figura de un gestor de casos. En este caso contamos con una enfermera que ayuda a hacer las transiciones y los viajes de los pacientes por todas estas partes del sistema sanitario, que no siempre es todo lo amigable que sería de desear. Bueno, como saben, el campo de las enfermedades raras, en general el campo de la genética, ha sufrido una auténtica revolución en la última decena, en los últimos 10 o 15 años. Y eso ha venido determinado por unas tecnologías nuevas, que es lo que se llama secuenciación masiva o secuenciación de nueva generación. ¿En qué consisten estas técnicas? Bueno, tienen una química complejísima que yo sería incapaz de explicar con suficiente claridad, pero que básicamente se basa en lo siguiente. Hasta hace unos 10 o 12 años, cuando se secuenciaba el DNA,
cuando se secuenciaba nuestro material genético, se iba haciendo de uno en uno, ¿vale? Estas técnicas permiten secuenciar muchas moléculas a la vez y, por tanto, eso permite que el procedimiento sea muchísimo más rápido. Pero no solo muchísimo más rápido, sino más barato. De manera que la secuenciación de nueva generación o secuenciación masiva es mucho más rápida que la secuenciación clásica, es exhaustiva en el sentido de que nos permite secuenciar muchas más partes del ADN y además no es cara. No es cara. Fíjense que cuando se secuenció el primer genoma humano, aquello del proyecto de genoma humano, ¿no?, que se implicaron laboratorios de todo el mundo, eso llevó unos 15 años y costó 2.700 millones de dólares, más o menos 2.700 millones de euros. Hoy cualquiera de nosotros puede obtener la secuencia de su genoma no en 15 años, sino en 15 días y si tiene algún amiguete en menos, y le van a cobrar unos 500 euros. Es decir, que la diferencia que supone pasar de 15 años, 2.700 millones, a 15 días, 500 euros, ven que es de varios órdenes de magnitud. Entonces, esto ha supuesto una auténtica revolución en muchos sentidos, ¿no? Y estas son técnicas que están disponibles en muchos sitios, desde luego en muchos lugares de España y de forma indirecta en Valdecilla también. No hay que ir a Texas o a la Clínica Mayo o a Houston para tener esa posibilidad, ¿verdad? Y como digo, estas técnicas son muy eficientes, son muy rápidas, son razonablemente baratas y son también exhaustivas en el sentido de que con la secuenciación tradicional solo podíamos mirar un trocito del ADN porque se tardaba mucho tiempo y costaba mucho dinero. Con estas técnicas nosotros ahora podemos mirar fácilmente un panel de genes. Saben que nosotros tenemos unos 20.000 o 25.000 genes. Bueno, pues podemos fácilmente mirar 100 o 150 genes que sean de interés. O podemos hacer un análisis de todo el exoma, es decir, podemos analizar las partes clave de esos 25.000 genes. O incluso podemos analizar todo el genoma. Nosotros, nuestro genoma, piensen en él como en un edificio de ladrillos. Bueno, pues el número de ladrillos que hay en nuestro edificio genético es 3.000 millones. Son muchos, pero estas técnicas permiten obtener esa información, como digo, en menos de 15 días y a un coste, pues prácticamente lo que cuesta una cena para dos en un restaurante Michelin de 2 o 3 estrellas, ¿no? Bien, como digo, esto ha supuesto una auténtica revolución y, entre otras cosas, ha hecho que ahora existan dos formas de aproximarse al diagnóstico de estas enfermedades. ¿Cuál era la aproximación tradicional? Pues la aproximación tradicional era fenotipo primero. Es decir, nosotros, los médicos, nos fijábamos en cuál era el fenotipo. El fenotipo son las características externas de los pacientes, ¿vale? Y veíamos que podíamos tener un paciente como este o como estos. Probablemente muchos de ustedes reconocen sin ningún problema a qué enfermedad tienen estas personas. Tienen una talla baja, son muy, muy bajitos, tienen la cabeza grande, las extremidades muy cortas, tienen acondroplasia. Es muy fácil el diagnóstico. Y sabemos cuál es el gen que es responsable de la acondroplasia. De manera que si nos fijamos en su fenotipo, es decir, en sus características, podemos ir a hacer un estudio genético dirigido y mirar no los 25.000 genes, no los 3.000 millones de ladrillos de nuestro edificio genético, sino nada más aquella zona que sabemos que está alterada en esta enfermedad. Y generalmente confirmaremos el diagnóstico. Pero hay veces que las cosas no están tan claras, ¿vale? Hay veces que las características del paciente no son tan evidentes y entonces nos orienta poco la clínica. Nos orienta poco porque no está tan bien definida. Y en ese caso, estas técnicas nos permiten hacer una aproximación que se llama de genotipo primero. Vale, yo no tengo mucha idea de qué es lo que puede tener este paciente porque pueden ser muchas cosas distintas, entonces voy a analizar su DNA y voy a ver dónde tiene alteraciones.
y después voy a tratar de relacionar esas alteraciones con sus características clínicas, ¿vale? De manera que esta es una de las cosas que ha hecho que cambien con la secuenciación de nueva generación. Esta aproximación genotipo primero será totalmente inviable con la secuenciación clásica, pero ahora es posible. Claro, todos los avances descubren nuevas cosas, ¿no? Hace que aparezcan nuevas cosas. Y esta secuenciación masiva también ha hecho que aparezcan fenotipos no clásicos, que nos hagamos conscientes de la variabilidad de la expresión de las enfermedades y que aparezcan patrones de herencia complejos e intermedios que nos hagan pensar que aquellas cosas que estudiamos en la facultad sobre la genética quizás no sean del todo ciertas. Aparecen fenotipos no clásicos. Claro, ¿cómo se han descrito las enfermedades? ¿Cómo se describió, por ejemplo, el SIDA? ¿Cómo se identificó el SIDA? Pues el SIDA se identificó, como recuerdan a muchos de ustedes, porque en California aparecieron 5 pacientes con una forma de neumonía muy rara. Pero era la misma neumonía en todos, el mismo tipo de neumonía, y entonces los médicos que les vieron dijeron, caramba, estamos ante algo nuevo, que está presente en estas 5 personas y quizás en otras, y eso llevó al descubrimiento del SIDA. Pero en realidad, la mayor parte de los pacientes con SIDA no tienen esa neumonía. Tienen otras cosas distintas. Pero la homogeneidad de las características fue lo que llevó a reconocer la enfermedad. Bueno, eso ha pasado un poco con todas las enfermedades. ¿Cómo se identificó la enfermedad de Fabry? Pues porque se encontraron una serie de pacientes que eran todos iguales, tenían unas características, por tanto, el diagnóstico de Fabry se hacía cuando un nuevo paciente tenía las mismas características. Pero en realidad eso es la punta del iceberg. Porque cuando se ha ido aplicando la secuenciación masiva, lo que se ha visto es que sí, que esos pacientes con Fabry tienen una mutación en un gen que es el responsable del Fabry. Pero que además de esos pacientes con las manifestaciones típicas de Fabry, de enfermedad de Fabry, hay otros muchos que tienen la alteración genética causante del Fabry, que tienen Fabry, pero que tienen un fenotipo, que tienen unas manifestaciones que son distintas. ¿Y por qué no se habían diagnosticado antes de Fabry? Pues no se habían diagnosticado antes de Fabry porque su expresión clínica es distinta de las formas clásicas. Bueno, esto está pasando ahora prácticamente con todas las enfermedades, ¿vale? La aplicación de la secuenciación masiva nos está haciendo ver que hay muchas formas de enfermedad que no son las habituales. Que la enfermedad, que cada una de las enfermedades tiene manifestaciones mucho más variadas de lo que pensábamos. Y eso complica un poco el diagnóstico, porque ahora las cosas son un poco más complicadas. Hay ejemplos muy dramáticos, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad muy típica entre las enfermedades genéticas que es la homocistinuria. Es una alteración del metabolismo de los aminoácidos, una alteración del metabolismo de las proteínas. Clásicamente se describe esta enfermedad como con un hábito marfanoide. Los pacientes con síndrome de Marfan son como este de aquí. Son gente muy alta, muy larguirucha, con las extremidades muy grandes y además suelen tener otros problemas en la vista y también en el corazón o en la aorta. Bueno, los pacientes con homocistinuria se podían confundir con los de Marfan porque, como ven aquí, son relativamente parecidos. Tienen un cuerpo que se asemeja a los de Marfan, ¿vale? Nosotros estábamos acostumbrados a pensar en homocistinuria cuando veíamos a un paciente que parecía un Marfan, pero que no tenía otras características de Marfan, ¿vale? Bueno, este es el paciente de la foto de antes con homocistinuria y esta es una de nuestros pacientes que tiene homocistinuria. Tiene 71 años, no es un niño, mide 1,58, pesa 80 kilos, o sea que está más bien gordita, es bastante distante del fenotipo marfanoide. Y esta paciente tiene una homocistinuria y lo sabemos porque hemos secuenciado el gen CBS, que es el responsable de esta enfermedad, y tiene una mutación homocigota, es decir, de las 2 copias del gen que tiene, las 2 están mutadas, las 2 están alteradas, y de hecho tiene unos niveles de homocisteína de 135. Esto para las personas que están acostumbradas a manejar pacientes con enfermedad cardiovascular es una brutalidad, porque lo normal
es tener hasta 12. Cuando un paciente tiene 18 o 20 ya nos ponemos nerviosos. Porque supone mucho riesgo. Bueno, pues ella tiene 135. En definitiva, ven que este no es el fenotipo clásico de homocistinuria. ¿Vale? Es un ejemplo de esto que he dicho de la aparición de fenotipos no clásicos. Como decía también, la secuenciación masiva nos está llevando a pensar que a lo mejor las cosas que estudiábamos de genética no eran tan simples como las habíamos estudiado. Clásicamente, nosotros pensábamos que hay dos tipos de enfermedades genéticas, las monogénicas o mendelianas y las poligénicas. Las enfermedades monogénicas o mendelianas son las típicas enfermedades genéticas. Es, por ejemplo, la hemofilia. Estas enfermedades se deben a que se tiene una mutación que afortunadamente es muy rara, es muy poco frecuente, pero que cuando aparece, desgraciadamente, tiene muchísimo impacto en la persona y produce una alteración muy importante. ¿Vale? En el otro extremo están las enfermedades poligénicas. Son enfermedades en las que se deben no a la alteración de un gen que tiene muchísimo efecto, que destroza mucho, sino que se debe a pequeñas alteraciones en muchos genes. Cada una de esas alteraciones tiene un impacto pequeño, pero cuando se suman las alteraciones en esos 100 o 200 o 300 genes, aparece la enfermedad. ¿Qué son enfermedades poligénicas? Muchas de las que tenemos nosotros. La hipertensión, la obesidad, la artrosis, la osteoporosis, todas esas enfermedades son poligénicas. Y durante unas décadas nos hemos movido bastante cómodos en este esquema. Enfermedades poligénicas, muchos genes, poco efecto cada uno. Enfermedades monogénicas, un solo gen, mucho impacto del gen. Y pensábamos también que estas enfermedades monogénicas las dividíamos en dos tipos, dominantes y recesivas. ¿No? Como saben, nosotros tenemos dos copias de cada gen. Bueno, pues enfermedad dominante se llama aquella en la cual, con que una copia esté mal, ya se produce la enfermedad. Las recesivas son aquellas en la cual necesitamos que las dos copias de nuestros genes estén alteradas para que se produzca la enfermedad. Si solo se altera una copia, no hay enfermedad. Eso tiene trascendencia, por ejemplo, de cara al riesgo en la descendencia, ¿no? Porque las enfermedades dominantes tienen un riesgo en los hijos tal que el 50% desarrollarán la enfermedad, estadísticamente. El riesgo para cada hijo es del 50%. En las enfermedades recesivas, como es necesario para que aparezca la enfermedad que se tengan las dos copias, solo el 25% de los hijos desarrollarán la enfermedad. Bueno, este es el esquema clásico y eso es así prácticamente desde que Mendel describió las leyes de la genética hace más de 100 años. Puesto en forma de esquema, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, el alelo B es el gen mutado, ¿no? El A es el normal. Esto lo que representa es que si hay uno de las copias del gen mutada, alterada, o están las dos, pues hay enfermedad. Eso es una enfermedad dominante. La enfermedad recesiva, si las dos copias del gen son normales o si una es normal y la otra está alterada, no hay enfermedad. Se necesita que las dos copias del gen estén alteradas. Bueno, este era el esquema clásico, pero en realidad la nueva secuenciación y sobre todo los estudios que se están haciendo en los grandes biobancos, hay algunos países en los cuales están haciendo análisis genéticos masivos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, donde han secuenciado ya varios cientos de miles de individuos, y también en Finlandia. El análisis de esos estudios está dando una información importantísima y que está cambiando nuestra manera de pensar. Por ejemplo, estos autores, este mismo año, han publicado, utilizando datos de los biobancos de Finlandia, han publicado que sí, que eso de que hay enfermedades dominantes y recesivas es verdad, pero eso es el extremo del espectro. Entre medias encuentran un montón de situaciones en las cuales no se ajusta ni al patrón de herencia dominante ni al patrón de herencia recesiva,
sino a patrones de herencia intermedios. De manera que las cosas no son tan sencillas como pensábamos. Y además que muchos de esos pacientes tienen una expresividad muy variable. Estos son 2 pacientes de nuestra consulta, no son de Finlandia, son 2 varones de 43 años. Bueno, uno de ellos tiene una discapacidad intelectual y tiene un trastorno de la marcha desde que era bastante joven, y la resonancia tiene una serie de alteraciones que se ven ahí en blanco y en las que no merece la pena que entremos. Bueno, pues tendrá algo neurológico, ¿no? Vale. Este otro paciente le enviaron a la consulta, tiene también 43 años, es también un hombre, le enviaron a la consulta porque su médico vio que le salían estos bultos aquí en las manos, y en los pies los tiene también iguales. Esos son xantomas, son acúmulos de colesterol. Intelectualmente perfecto, no tiene nada más. Vale. Es difícil anticipar que estos 2 pacientes tienen la misma enfermedad. Si me permiten la expresión coloquial, se parecen como un huevo y una castaña. Sin embargo, tienen la misma enfermedad, ¿vale? Estos 2 pacientes tienen una mutación en los 2 alelos de este gen, el CYP27A1, que codifica una proteína que es necesaria para el metabolismo de los ácidos biliares y que produce una enfermedad que se llama xantomatosis, porque supone acúmulos de colesterol, de lípidos, cerebrotendinosa, porque se acumula en el cerebro y en los tendones. Lo que ocurre es que a uno se le acumula en el cerebro y no tiene en los tendones, y el otro se le acumula en los tendones y no tiene en el cerebro, ¿vale? Entonces, como ven, la expresividad, la manifestación clínica de estas enfermedades a menudo es muy distinta, ¿vale? Y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando nos aproximamos a estos pacientes. Por otro lado, he dicho antes que teníamos un esquema de 2 tipos de enfermedades. Mendelianas se deben a alteración de un gen que tiene una alteración muy rara, poco frecuente en la población, afortunadamente. Afortunadamente la mutación que produce la hemofilia es rara, porque si no, pues estaríamos unos cuantos hemofílicos en esta sala, ¿no? Y por otro lado, las enfermedades complejas, que tienen variaciones frecuentes en la población, pero cada una de ellas con poco impacto. Bueno, pues estos estudios de los grandes biobancos están demostrando también que ese esquema tampoco es exactamente así. Y que en la expresividad, en las manifestaciones clínicas de las enfermedades monogénicas, de las enfermedades mendelianas, de esas que creíamos debidas solo a la mutación de un único gen, la forma en la que se expresan influyen mucho otras variantes en otros genes, como ocurre en las enfermedades poligénicas. De manera que quizás en los 2 pacientes anteriores que he presentado, que tienen una mutación en el mismo gen, quizás la diferencia en la expresión se deba a que hay otros genes que tienen pequeñas diferencias entre ellos y que son las que condicionan su diferente manifestación clínica al final. O sea que, como digo, este esquema de que enfermedades monogénicas se deben a una sola variante muy rara y enfermedades poligénicas se deben a la acumulación de variantes comunes no es del todo cierto. Eso, de nuevo, es el extremo de un espectro, y esto se ha demostrado muy bien con los datos del UK Biobank, el biobanco del Reino Unido, que demuestra que en realidad, como digo, esos son los extremos de un espectro, pero entre medias hay muchos casos en los cuales la enfermedad depende de la implicación de alteraciones en un gen con mucho efecto y contribuciones de alteraciones de otros genes con menos efecto. Bien, acaba de llegar a un nuevo actor al campo, y además es un actor potentísimo, es un Tom Hanks en el campo, que es la inteligencia artificial. Todos oímos noticias sobre inteligencia artificial en los medios recientemente. Yo no voy a entrar en detalle en ello, tampoco sería capaz de decir nada medianamente inteligente, pero sin duda va a revolucionar y está revolucionando ya el campo del diagnóstico, el campo del pronóstico y el campo de la terapéutica de las enfermedades raras y de otras situaciones clínicas.
Una de las cosas en las que más va a influir en los próximos años es en las nuevas opciones terapéuticas. Sobre todo en lo que se llama el reposicionamiento de fármacos. Bueno, para las enfermedades raras hay muchas que no tienen tratamiento específico. Desgraciadamente, la mayoría no tienen un tratamiento específico, aunque sí hay cosas que podemos hacer para mejorar su pronóstico y para mejorar su calidad de vida. Pero van apareciendo periódicamente nuevas opciones terapéuticas. Por ejemplo, una de las áreas en las que hay mucho desarrollo es en las enfermedades en las cuales hay un trastorno en una enzima, hay un trastorno del metabolismo. Y digo que hay mucho desarrollo porque para todas estas enfermedades hay ya enzimas que se pueden administrar exógenamente y que corrigen el defecto del paciente, ¿no? Otras veces el tratamiento consiste no en administrar al paciente la enzima, la proteína que le falta, sino en hacer alguna otra intervención, por ejemplo, inhibir el sustrato que se acumula y que resulta dañino para el cuerpo, o la terapia génica, o el utilizar moléculas tipo chaperona que van a tratar de reconducir la circulación de esa enzima anormal. Y hay casos que son extraordinariamente ilusionantes, ¿no? Y, por ejemplo, el de esta niña, Ayla Basir es este circulito en blanco que hay aquí. No, perdón, este circulito en negro que hay aquí. Ayla Basir es la última hija de esta pareja que es consanguínea. Mala idea para las enfermedades raras casarse con su primo o con su prima, porque aumenta mucho la incidencia de enfermedades de herencia recesiva. Entonces esta familia tuvo estos hijos, algunos fueron sanos, los que están en negro nacieron enfermos y se murieron enseguida. Se murieron enseguida porque tenían una enfermedad que es la enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe es una alteración del metabolismo del glucógeno, que altera diversos órganos y que en concreto a estos niños lo que hacía es que le crecieran mucho las paredes del corazón. De manera que, como ven aquí, las cavidades del corazón, que se ven aquí en negro, pues eran muy pequeñitas. Eran muy pequeñitas porque las paredes del corazón eran muy gruesas. Y estos niños se morían, enseguida se murieron al cabo de unos meses. Se murieron al cabo de unos meses incluso, aunque algunos de ellos les pusieron tratamiento, porque la enfermedad de Pompe, en la diapositiva anterior, decía yo que es para las que existe tratamiento de reemplazo, es decir, podemos dar la maltasa ácida, que es la enzima que falta en esta enfermedad. Lo que ocurre es que cuando ellos nacían, tenían ya tal destrozo en su corazón que eso era irreversible. Bueno, pues la madre se quedó embarazada de nuevo de esta niña, de Ayla, y entonces los médicos que la atendieron dijeron, si se va a morir como los hermanos al cabo de unos meses, ¿por qué no intentamos tratarla antes de que nazca? Y entonces la empezaron a aplicar el tratamiento enzimático sustitutivo antes de que nacieran. Y entonces cuando ella nació tenía este corazón, que como ven tiene mucho más negro dentro, que es lo bueno, lo negro es la sangre, ¿vale? Y las cavidades de su corazón no se había iba a decir hipertrofiado, pero delante de algunos patólogos no me atrevo a decirlo, su corazón no se había engrosado tanto como en los hermanos y por tanto ella nació bien, después de nacer siguió con el tratamiento sustitutivo y pues da la impresión de que ahora es una niña feliz, aunque tenga que seguir con tratamiento, ¿no? Entonces es un caso de tratamiento de reemplazo enzimático intraútero que me parece que nos reconcilia con la humanidad. Bueno, el problema es que todo esto resulta muy caro y muy lento de desarrollar, porque desarrollar un nuevo fármaco suele necesitar 15-20 años fácilmente. Entonces hay mucho interés en lo que se llama el reposicionamiento de fármacos, es decir, el utilizar fármacos que ya existen, que ya están diseñados para nuevas indicaciones. Y eso está despertando mucho interés. Como ven aquí, el número de publicaciones en este sentido a partir del año 2010 está creciendo exponencialmente. Y en esto
contribuye mucho y va a contribuir aún más la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la secuencia habitual de desarrollo de un fármaco? Pues primero hay que descubrir la diana que queremos tratar, el defecto que tiene el paciente. Después tenemos que encontrar una molécula que sea capaz de corregir ese defecto. Tenemos que modificarla para que se pueda aplicar en el cuerpo, que no se degrade inmediatamente y demás. Después tenemos que hacer ensayos clínicos antes ensayos preclínicos que aseguren que tiene efecto, después ensayos clínicos con personas que confirmen el efecto y que confirmen que no es tóxica, que no tiene efectos secundarios importantes. Y finalmente llevada al mercado. Bueno, eso suele tardar en el mejor de los casos entre 10 y 15 años, a menudo más. ¿Vale? Y además, de las moléculas que se empiezan a ensayar, menos del 10%, en realidad en torno al 1%, solo el 1%, acaban llegando al mercado. Y eso cuesta en torno a 2.500 millones de euros para cada una de las moléculas. De manera que las compañías farmacéuticas, claro, son muy reticentes a hacer esto porque es mucho riesgo, es mucho el dinero a invertir, es mucho el riesgo, y si además el mercado potencial es pequeño, porque se trata de una enfermedad que es poco frecuente, pues resulta poco atractivo. Por eso, como digo, lo que se está intentando es utilizar la inteligencia artificial para reposicionar fármacos que ya existen, porque la inteligencia artificial, entre otras cosas, permite predecir bastante bien qué fármacos de los que existen, qué moléculas de las que existen van a actuar sobre una diana, y acortar todo este proceso. De manera que el proceso se pueda acortar a 3 a 12 años, muchas veces 5 o 6 años, y además el riesgo de fallo es mucho menor, porque en algunas estrategias consiguen que en vez del 1%, en torno al 40% de las moléculas que ensayan acaben teniendo un buen efecto. Y los costes se reducen mucho, porque todo eso ya no cuesta 2.500 millones, sino que cuesta solo 300 millones. Mucho dinero para cualquiera de nosotros, pero mucho más asumible para una compañía farmacéutica que los 2.500 millones. De manera que la inteligencia artificial va a revolucionar también y va a aportar mucho en este campo. Y desde luego tenemos todos la esperanza de la terapia génica que mencionaba también el profesor Berrazueta antes, ¿no? La terapia génica consiste en utilizar material genético, DNA, RNA o oligonucleótidos para corregir los defectos de una alteración genética. Hay varias formas, una de ellas es lo que se llama la adición génica. En este caso, de lo que se trata es de inyectar en las células el gen que es defectuoso, el gen que no tienen, ¿no? Si el paciente tiene una enfermedad porque no es capaz de producir una enzima, vamos a inyectar el gen que hace que se produzca esa enzima. Vamos a ponérselo nuevo, ¿no? Otras veces lo que queremos no es adicionar un gen normal, sino suprimir la expresión de un gen que está produciendo un efecto negativo sobre el cuerpo, ¿vale? En ocasiones las mutaciones, las alteraciones de los genes, el problema que producen no es que no sean capaces de producir una proteína normal, sino que producen una proteína o otro producto que es tóxico. Bueno, pues en este caso la terapia génica lo que trata es de utilizar moléculas en general de RNA que van a bloquear la expresión de ese gen y por tanto van a bloquear la acumulación de productos tóxicos. En estos casos, en cualquiera de estos casos, la enfermedad sigue existiendo, es decir, nosotros la corregimos temporalmente, pero sigue existiendo. El paso ideal que mencionaba el profesor Berrazueta antes es el de la edición génica, en el cual nosotros lo que tratamos es de corregir el defecto genético. Ese gen que tiene una falta de ortografía, ¿vale?, que ha escrito vaca con B cuando era con V, pues cambiar la B por una U. Y para eso las tecnologías de CRISPR-Cas9, que probablemente habrán oído porque salen en los medios también a menudo, pues ofrecen toda una nueva oportunidad. Hay dos formas en general de aplicar la terapia génica, una lo que se llama la terapia in vivo y otra la terapia ex vivo. En la terapia in vivo
nosotros lo que hacemos es inyectar al paciente el material genético que trata de corregir el defecto. En la terapia ex vivo lo que hacemos es obtener células del paciente, llevarlas al laboratorio, corregir el defecto que tienen esas células en el laboratorio mediante terapia génica y después volver a inyectarlas en el paciente para que colonicen su organismo y haga que se recupere la función normal. Y esto no es ciencia ficción, ¿eh? Esto ya se está haciendo y así, por ejemplo, hay varios proyectos en los cuales se ha corregido enfermedades como la hemofilia, a la que antes me he referido, que tiene a veces consecuencias catastróficas para los pacientes, se ha corregido mediante terapia génica. En este caso, terapia génica de adición, terapia génica en la cual se han añadido, se ha administrado al paciente un vector viral que lleva el gen normal y que le permite producir los factores de coagulación que él no tiene. O se ha aplicado también incluso en enfermedades de la piel, ¿no? Y hay un ensayo reciente en el cual se utilizó para tratar una enfermedad, la epidermolisis bullosa, en la cual hay un defecto en la síntesis de colágeno, una proteína muy importante para la piel, y estos pacientes no tienen un colágeno anormal, desarrollan flictenas y una especie de erosiones y de picor muy intenso, y la han corregido aplicando esto, terapia génica, en una crema, con el vector viral que lleva el gen del colágeno normal. Y bueno, hay también ejemplos de edición génica, de corrección del defecto genético, de nuevo en un trastorno hematológico, en concreto en la beta-talasemia, que aquí no es muy frecuente entre nosotros, aunque existe, pero hay zonas, sobre todo del Mediterráneo oriental, en la que es muy, muy frecuente, y han podido corregir ese defecto genético utilizando esta tecnología del CRISPR-Cas9. Es importante avanzar en esto porque las enfermedades raras suponen una carga muy importante. Una carga para los pacientes, una carga para sus familias, una carga para los sistemas sanitarios. De hecho, se calcula en una encuesta que se hizo que 7 de cada 10 pacientes o de sus cuidadores tienen que modificar su actividad profesional en razón de la enfermedad, porque los pacientes no pueden trabajar o los cuidadores tienen que reducir su jornada o cambiar de trabajo para poder atender a la persona con la enfermedad. 8 de cada 10 pacientes o cuidadores tienen problemas para desarrollar las actividades cotidianas, como hacer la comida o cosas por el estilo. 2 de cada 3 gastan más de 2 horas al día en cuestiones, en tareas que tienen que ver con la atención a la enfermedad. Y los cuadros de depresión y de trastornos adaptativos como consecuencia de estos procesos son 3 veces más frecuentes entre pacientes con enfermedades raras y cuidadores que en la población general. De manera que hay mucho por mejorar. Pero otra de las cosas que han pasado en estos últimos años, y el título de la charla era Enfermedades raras en el 2023, es que se han hecho visibles, se están haciendo visibles. Se están haciendo visibles porque hay muchas iniciativas de las asociaciones de los pacientes, hay días mundiales de enfermedades raras, 28-29 de febrero, hay iniciativas políticas a nivel europeo y a nivel nacional, hay personas famosas que tienen enfermedades raras, seguro que a este actor le reconocen todos los aficionados a Juego de Tronos, ¿vale? Y hay iniciativas simpáticas que permiten difundir el conocimiento de las enfermedades de una manera amable, como ese reto que hubo hace unos meses del agua con hielo para difundir los problemas de la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, esperemos que con todo eso se consiga avanzar en los objetivos que se han fijado en Europa para el año 2030, que es que las personas con enfermedades raras consigan un diagnóstico en menos de 6 meses. 6 meses puede parecer mucho tiempo, porque nosotros somos capaces de diagnosticar una neumonía en 6 minutos, pero lo cierto es que el diagnóstico de las enfermedades raras en promedio lleva varios años, de manera que reducir ese tiempo a 6 meses sería todo un logro.
Yo creo que quizás eso se logre, creo que sí que se logrará, de hecho. No estoy tan seguro de que se logre este otro objetivo, que es que para el año 2030 haya 1000 nuevos tratamientos disponibles para enfermedades raras. Pero en todo caso, merece la pena intentarlo. No es fácil, hay muchos problemas y hay muchas incertidumbres. Y hay incertidumbres y problemas, en primer lugar, de tipo técnico. Uno de ellos es cómo analizamos los datos. Yo he dicho, por 500 euros no secuencian el genoma cualquiera de nosotros en una semana o dos. El problema es cómo manejamos después 3.000 millones de datos de cada uno de nosotros. ¿No? Entonces, eso es todo un reto que implica dotaciones informáticas enormes, ¿no? Pero está ahí. ¿Cómo analizamos esos datos? ¿Cómo los almacenamos de manera segura y de manera accesible? ¿Y cómo integramos eso con los sistemas de las historias clínicas electrónicas que hay en los hospitales o en los centros de salud? Hay también retos económicos y asistenciales. ¿Cómo hacemos todo esto sostenible para el sistema público? Porque muchos de esos tratamientos que he mencionado son enormemente caros. Cuando digo enormemente caros, significa que su coste puede estar en torno a entre 100.000 y 400.000 euros al año. Bueno, eso hay que pagarlo, ¿vale? La salud no tiene precio, pero tiene coste, ¿eh? Y tenemos que buscar maneras de pagarlo. En este sentido, las administraciones sanitarias y las compañías farmacéuticas tienen que ser inteligentes e imaginativos para hacerlo sostenible, para hacer que los pacientes tengan acceso a los fármacos y que al mismo tiempo el sistema sea sostenible. Y se puede hacer. Y hay ejemplos recientes, como ha ocurrido, por ejemplo, con el tratamiento de la hepatitis C, que demuestra que se puede hacer, que se pueden conseguir estrategias que permitan a las compañías recuperar su inversión, tener beneficios y al mismo tiempo que el sistema sea sostenible. Pero lo tenemos que hacer también asegurando la equidad. Y la equidad a todos los niveles. A nivel macro, ¿vale? Sería bueno que los pacientes africanos tuvieran la misma accesibilidad a estos fármacos que los pacientes españoles. Y a nivel micro, sería bueno que los pacientes españoles que viven en Torrelodones tuvieran el mismo acceso que los que viven en Vilanova y la Geltrú, ¿vale? Y tenemos que asegurar que la asistencia a esos pacientes es una asistencia global, porque a menudo no es solo cuestión de administrar un fármaco, sino de atender a las múltiples repercusiones que tiene la enfermedad. Y plantean también problemas éticos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los embriones? ¿Cómo intervenimos en los embriones? ¿Cómo seleccionamos los embriones? ¿Qué embriones seleccionamos? ¿Cómo los utilizamos? ¿Cómo almacenamos los embriones que nos implantan? ¿Cómo definimos la gravedad? Si vamos a hacer selección de embriones y vamos a descartar los que tengan una enfermedad, entiendo que serán los que tengan una enfermedad grave. ¿Y qué es una enfermedad grave? ¿Vale? Plantean problemas muy importantes de las cuales quizás a veces no somos del todo conscientes. A veces uno tiene la impresión de que se habla de estas cuestiones con excesiva ligereza. De hecho, esto está haciendo que aparezcan nuevas enfermedades raras. Por ejemplo, el síndrome de Down. El síndrome de Down no era una enfermedad rara porque la frecuencia era de 1 de cada 700 o 1 de cada 800, por debajo de 1 de cada 2000. Pero, sin embargo, las técnicas de cribado han hecho que el número de personas con síndrome de Down que nazcan se haya reducido muchísimo. De manera que en la actualidad es una enfermedad rara con una prevalencia de mucho menos de 1 por cada 2000. De hecho, pues estamos en la primera posición. España es el país de Europa en el que más se ha reducido el nacimiento de personas con síndrome de Down. Decir que está en la primera posición de Europa significa que es la primera posición del mundo. En esto es como en el fútbol, ¿no? Los africanos no cuentan. Bueno, en toda Europa se ha reducido mucho el nacimiento de personas con síndrome de Down, pero en España especialmente. No es el momento en el que, ni quiero yo entrar en este momento en el debate de si eso es bueno o es malo. Lo único que digo es que no sé si eso realmente es concordante
con nuestras ideas de que hay que integrar a las personas con diversidad, que no hay personas incapaces, sino con distintas capacidades. No lo sé. No lo sé si es exactamente concordante. Da la impresión a veces de que lo que buscamos todos es tener el niño perfecto, ¿no? Y quizás, además, si el primer hijo se tiene a una edad cada vez mayor y con pocas posibilidades de tener a lo mejor un nuevo intento, pues quizás lo que queremos es tener el niño perfecto, ¿no? Bueno, hay entonces problemas e incertidumbres. Yo de todas maneras soy optimista. Yo creo que iremos avanzando en todo esto. Y lo soy básicamente porque, aparte de los avances tecnológicos, hay muchísima concienciación y muchísima actividad por parte de los pacientes, ¿no? Hay multitud de asociaciones de pacientes con enfermedades raras en el mundo, en España, en Cantabria también en algunos casos, que tienen muchísima actividad, que están ayudando a visibilizar estas enfermedades, que están dando mucho apoyo a los pacientes individuales que forman parte de esa asociación. Entonces yo creo que nos van a ayudar a que discurramos por una senda correcta y rápida. Y creo por eso que son personas que son insígnes, sobresalientes o excelentes en su línea, que es la cuarta acepción de la academia de raro. Y por eso me parece también que merece la pena mantener el nombre de enfermedad rara y no llamarla enfermedad minoritaria o de baja prevalencia. Y en algunos casos estas personas están dando un ejemplo extraordinario, a pesar de que en algunos casos son bien conscientes que las cosas que están reclamando no van a llegar para ellos, incluso aunque se consigan. De manera que me parece que están manifestando una generosidad enorme y una dedicación enorme tratando de visibilizar y de mejorar las condiciones de los pacientes con estos trastornos. Les animo a que vean algunos vídeos que hay en YouTube y en otros sitios de Internet, por ejemplo, de Juan Carlos Unzúe, que da un testimonio extraordinario, o que vean este documental, El aleteo de las mariposas, que además se filmó en Cantabria y en el cual dan testimonio de vida a algunos pacientes, que resulta realmente extraordinario y nos hace sentirnos a todos pues muy pequeños. Realmente son gente rara. Muchas gracias.